Bueno, les voy contando un poco de qué se trata esto. Mi nombre es Loitz y este es el Rincón de Loitz, como verán ahí en la pared. Es un pequeño espacio de libros que quisimos desarrollar en el corazón de Recoleta, en una calle tan bonita como Parera, que tiene apenas 2 cuadras y la verdad que es muy lindo poder estar en un lugar tan lindo de la ciudad ofreciendo una propuesta cultural, ¿no? Para nosotros era importante no solamente que se desarrolle el conceptor que ven adelante, que fue lo que planteó un amigo mío que se le ocurrió poner este lugar, sino que también pudiera venir la gente a juntarse, a charlar, a ver libros, a comprar libros, a hacer presentaciones, a hacer conversaciones sobre arte, cultura, y la verdad es que había como un espacio vacante en esta zona, porque todo esto lo vemos mucho en Palermo y en otros barrios que están aflorando así culturalmente. Y Recoleta tiene como un valor simbólico muy importante en cuanto a la cultura, pero últimamente, si uno quiere comprar un libro, tiene que ir a una cadena en el patio de Bullrich o al maravilloso Ateneo Grand Splendid, que es espectacular, pero es otro concepto desde ya, ¿no? Acá lo que queríamos hacer era algo mucho más artesanal, por eso me encargué de elegir cada título de los que ven acá atrás para compartirlo con la gente que se acercara y contagiarle un poco mis gustos como escritor y como lector. Así que muy feliz de tenerlos, de que se acerquen, de que vengan, de que conozcan. Con Marcela nos conocimos a poco de abrir. Se me acercó un día y me dijo que le había gustado mucho el lugar, que quería hacer algo que tuviera que ver también con artes visuales y con otro tipo de propuestas, porque lo que hago yo en general todos los martes, hoy nos pasamos al lunes por todo esto del mundial y porque quedaba más cómodo para que se acerque la gente, pero en general los martes hay un ciclo que se llama Cultura en el Rincón, donde yo presento algún libro de algún autor o autora junto con el autor o autora y puede firmar sus ejemplares y demás. Todos los martes estamos haciendo ese ciclo. Hoy vamos a hacer el segundo encuentro que hacemos con Arte Online, que es el sitio cultural que lleva adelante Marcela Costa-Peuser, que nos acompaña acá. El otro fue muy lindo, también fue un lunes justo, las únicas 2 veces que estuvimos los lunes. Y la verdad que fue una charla con 13 artistas súper interesante, y hoy tenemos publicaciones de autor, ¿no? Las ediciones y el coleccionismo. Vamos a charlar un poco de todo eso. Yo simplemente quería darles la bienvenida al lugar y que Marcela haga las presentaciones del caso de los tres de las 3 eminencias que nos acompañan hoy, que tienen que ver con el coleccionismo y con todo esto, y que trajeron todos esos pequeños libros objetos que son... Yo amo los libros objetos. Cuando vi todo eso que desplegaron ahí ya me compraron. Así que les quiero dar la bienvenida a los 3. Los va a presentar debidamente Marcela. Marcela, gracias de vuelta por estar acá en el Rincón de Loitz y haciendo algo con Arte Online en conjunto. Yo quiero agradecerte a vos y a Parera 50 por este lugar que la verdad... Ahora te voy a subir el volumen porque parece que no anda muy bien ese micrófono. Pero bueno, un placer tenerte y bueno, ojalá que esto sea parte de muchos otros encuentros. Bienvenidos. Gracias a todos por estar acá. Yo les aclaro que soy fan del lugar, es más, hay días que me vengo a trabajar acá. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Agradecerles a cada uno de ustedes por este día tan frío, se acercaron. Y bueno, como saben, Arte Online ya tiene 14 años, hacemos un video semanal con agendas, reseñas y todo lo que pasa en Buenos Aires a nivel de artes visuales, que es mucho. Estamos muy activos en Instagram y ahora también, porque en este mundo, en esta vorágine en la que vivimos, creemos que es muy importante el encuentro, que nos encontremos, que nos veamos, que charlemos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de libros de artistas. Para esto la invité a Natalia Silva, que es editora
docente y investigadora. Laura Quesada es artista visual, poeta y editora. Y Jorge Correa, que es un lujo tenerte, es coleccionista de... Ya veremos. Ya veremos, ya nos contará. Así que bueno, yo le paso la palabra a Natalia. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Ahí se escucha. Bueno, muchas gracias Marcela por haberme dado esta oportunidad. Yo soy editora, como dice Marcela, pero bueno, hace unos años me dedico en particular a las publicaciones de arte y a las publicaciones de artista. Voy a explicar un poquito antes de darles la palabra a mis ilustres invitados de qué hablo cuando hablo de publicaciones de artista, porque seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de libro de artista. En el mejor de los casos, libro-obra, libro de autor, libro-objeto. Bueno, ¿qué hago yo ante todo eso? Dando clases, ¿no? O como investigadora o escribiendo algunos textos. De acuerdo a material que voy encontrando, leyendo, básicamente material académico, material de investigación, material que ya tiene cierto consenso, ¿no? en las unidades de investigación, preferí empezar a hablar de publicaciones de artistas. Y bueno, también por eso los invité a Laura y a Jorge. Para mí, las publicaciones de artistas son, o es el conjunto de publicaciones realizadas como obra de arte. Es decir, pensar una obra de arte hecha en formato libro, o hecha en formato revista, en formato diario, en formato página, vía arte correo, obra gráfica, efímera, que es algo que después vamos a hablar, que me encanta y que lo estoy incorporando últimamente porque es súper interesante la efímera de artista, pósters, afiches, postales, entradas, invitaciones, que están hechos por los propios artistas. O sea, cuando hablo de publicaciones de artista, incluyo el libro-obra, incluyo la poesía visual, pero abro el campo. Entonces también me doy el gusto de poder hablar de todas esas cosas. Y por otro lado, se empieza a hablar en este mundo académico más de libro-obra, no se empieza, se está hablando hace un montón, pero se está definiendo más la idea de libro-obra que de libro de artista, dejando el concepto de libro de artista como una categoría histórica, ¿no? Entonces, hablar del libro de artista, después Jorge, me podés corregir todo lo que quieras. No, cero. Pero dejando el concepto de libro de artista para las obras hechas en los 60s, en los 70s, las obras históricas. No quiere decir, me van a escuchar a mí o a Laura o a Jorge hablar de libro de artista y se pueden... Esto no es ciencia, como digo yo. Entonces se puede superponer y no se muere nadie. Nadie se muere del libro de artista. Pero a mí, cuando escribo o cuando introduzco el tema, me interesa hablar de publicaciones de artista y de libro-obra. Porque además, para cerrar esta pequeña introducción, hay una relación entre el libro de artista o el campo de las publicaciones, la edición y la curaduría, que si bien son parecidas, no son iguales como prácticas, si bien son prácticas de mediación, pero el nombre de publicación, de libro de artista, se impuso por una cuestión curatorial. En los 70, cuando los artistas empiezan, sobre todo en Estados Unidos, a producir libros-obra, hay 3 muestras y una de ellas se llama libro de artista, y otra se llama publicaciones de artista, y otra se llama libros-obra. La que trasciende más legítima, o la que se legitima más, es libro de artista. Entonces sale de ahí, pero en realidad sale de un relato curatorial, ¿no? Por lo tanto se puede discutir hoy por hoy, y hay algunos investigadores que dicen, bueno, libro de artista serán aquellos, y ahora estamos hablando de libro-obra, o también depende de los contextos. Por ejemplo, en Colombia se habla de edición expandida. Es un concepto que me gusta también. Y ellos no hablan de edición independiente. En España hablan de edición contemporánea. En Colombia de edición expandida.
acá medio que se sigue usando la edición independiente, ¿no? Porque es una posición, pero bueno, para mí ese es uno de los más confusos. Bueno, entonces yo estaba preocupada, la primera que mojó el libro fui yo. Entonces, ¿por qué invité a Laura y a Jorge y doy el marco? Si bien después les voy a hacer unas preguntas. Hace 1 o 2 años me invitó Matilde Marín a escribir para el tomo 13 de la Academia Nacional de Bellas Artes. No se había escrito nunca en particular sobre libro de artista, llamado así. Entonces me encomendó la tarea muy difícil de escribir sobre libro de artista, pero el tomo iba del 2000 al 2020, pero todos los tomos de la Academia iban desde, no sé, 1900 cuánto. Entonces tuve un lío bárbaro para organizar como editora, autora, o como una autora obsesionada con la edición, cómo cuento, porque Matilde, o Mirta de Misacho, Juan Carlos Romero, o Vigo, son personas que por ahí nacieron en 1950 y están vivos, otros que están muertos, otros que... Entonces no sabía cómo armarlo. Y lo que les contaba antes es que lo que más me interesa de ese texto es que pude armar las 2 épocas, antes del 2020, antes del 2000, después del 2000, pero me parece que lo más interesante es que pude armar un circuito, que me parece que se habla poco a veces de ese circuito. Entonces, dentro de ese circuito están los artistas, que también a veces se habla poco de los artistas, porque en estos espacios por ahí se habla de los editores, se habla del libro, se habla del objeto y además, bueno, es una deformación de los editores, que es un problema. Pero los artistas, los editores, los espacios de circulación. Entonces, ahí entran las ferias, las librerías y los coleccionistas. Entonces, me interesaba contar con la presencia de una editora que también conocí hace muchos años y de quien veo su trabajo, su evolución, que ahora vamos a hablar con ella, y Jorge como que dejó tirando una bomba que coleccionista de cierta forma dijo, después lo vamos a hablar, pero Jorge es una persona que investiga en su tarea de coleccionismo, y redistribuye, digamos, que eso ya es mucho, y tiene un conocimiento y un acercamiento a la obra de ciertos artistas que después él va a contar, y me parece súper importante que estés acá porque no se habla, o no hay muchos coleccionistas o esa X que es Jorge, no hay muchos. Y me parece que es fundamental en este momento donde las publicaciones de artista a veces se desvían un poco. Y me parece que hay que recuperar lo que tiene valor, no importa si es viejo o si es nuevo, y por eso Jorge y por eso Laura. Y lo último, antes de ir a las preguntas, después si quieren lo pueden ver en la mesa, pero quería mostrarles la amplitud de este concepto, especialmente en el formato libro. Traje 2 nada más. Lo pensé, dije, no puedo ir sin un libro en la mano, no existe. Y traje 2 para que vean que hay libros que pueden parecer Biblias y en realidad son libro de artista, libro-obra, totalmente legitimado, totalmente, o sea, están todos los catálogos de libro-obra. Una galerista me obligó a comprarlo, no te puede faltar, no era caro, no era para nada caro, porque uno también piensa de estas obras, a veces es un problema no sé, la percepción del valor y del precio, pero este libro que ustedes ven que es tapa blanca, tapa dura, en realidad, si alguien sabe más francés que yo y pronunciar, dice yo soy un libro, comprame. Esto es lo que se llama, dentro de ciertas categorías, un libro es un libro, porque habla de sí mismo. Hay algunos investigadores que dan esa categoría. Es un artista alemán, esta es una traducción y está hecho en papel Biblia. Y todo lo que dice es absolutamente conceptual, porque eso también es un lugar importantísimo de donde partir.
en mi concepto el libro de artista es una obra de arte conceptual, por eso es importante que sea un libro reproducible, no una obra única, porque los libros nacieron para ser, salvo los de los monasterios. Bueno, y es un libro hecho en papel Biblia, perfectamente encuadernado, que dice: yo soy un libro, yo no soy un libro, yo soy un libro, comprame, yo soy una imagen, yo soy 2 imágenes, yo no quiero ser más un libro, bueno, y así 400 páginas. Pero si ustedes lo ven acá, parece igual a todos, pero es un libro de artista, y no lo digo yo, lo dicen todos. Y este también es un libro de artista, pero verán que hay un abismo de diferencia. Y es de un artista chileno que se llama Alafat Bourdieu, que hace una colección de cosas que me encontré en la calle. Yo lo conocí hace muchos años, ambos éramos más jóvenes, pero él sigue siendo joven. Y trabaja con cosas que se encontró en la calle. Cuando lo vi hace unos años y le dije quiero más, me dijo: es que estoy viviendo en Europa y no hay cosas en la calle. Lo cual era cierto, porque me lo encontré en Hamburgo, imagínate. Igual uno se puede encontrar cosas, no tiene que ser basura, ¿no? Y este libro, como verán, él encuentra cosas en la calle. Para mí está perfectamente editado o perfectamente escrito, como lo quieran decir, y es el volumen 4, que es único porque se encontró estas cosas en la calle, pero hoy tiene, no sé, hasta el 70, y la diferencia es que hoy los imprime. Este tenía las cosas originales, pero bueno, este para mí, pobrecito, ya está hecho, lo toqueteo todo el tiempo, pero a mí me parece que es una joya en el otro sentido, ¿no? Así que bueno, quería darles estos ejemplos, gracias. Y en el medio, por decir algo, la preciosidad, la elegancia de las cosas de Laura. Y ahora vamos a Laura. Bueno, Laura, yo le pedí que trajera ejemplos de su trabajo, entonces por supuesto quiero empezar por el principio y cómo arrancaste. Acá, usá el Usé. pedacito. Hola. Bueno, empecé en realidad con un proyecto anterior que era semi-industrial y que lo hice con un grupo de gente pre-pandemia y duró 2 años. Que la idea inicial era, en mi modo de ver, como mi trabajo, quería como empezar a entrecruzar las artes visuales y la escritura o la literatura. Yo escribo poesía y me interesaba como leer poesía, leer a otros poetas, publicar a otros poetas, pero en un formato que también abarcara los saberes previos que tenía de pintura y de artes visuales. Con esta gente, pre-pandemia, hicimos una pequeña editorial, publicamos entre otras a Nora Miesta, y fue un proyecto que me impulsó a pensar qué era lo que yo quería hacer con la edición, que no era precisamente un libro industrial. Cuando llegó la pandemia, el grupo se disolvió, no pudimos seguir adelante por cuestión de costos y logística y demás. Entonces a mí este impulso me hizo empezar a profundizar un poco sobre mi hacer y sobre mis procesos. Y eso me llevó a trabajar desde el grado 0, digamos, de la edición. Primero de manera muy intuitiva, después bueno, me formé más en la Universidad de las Artes, fue mi docente, aquí la señora, y en ese proceso fui descubriendo que el mundo de lo editorial era mucho más rico de lo que yo me imaginaba, que podía empezar a proyectar algo que tuviera que ver con todos esos saberes previos y que a la vez me permitiera a mí seguir haciendo un proceso digamos, más cercano a la disciplina de las artes visuales, más que de la edición pura y dura. Entonces empecé como a explorar desde el grado 0, como bien digo, y el nombre Industria Mínima un poco surgió desde ahí, es decir, ¿qué es lo mínimo con lo que yo puedo
comenzar o acceder hacia dónde puedo ir con esto mínimo y empezar a hacer crecer y desarrollar cosas que partieran desde una materialidad, no sé, acá hay cartón, por ejemplo, que es cartón que yo compro en las papeleras, no es nada sofisticado ni nada fuera de lo común. Entonces, con materialidades que provienen de lugares muy distintos y no necesariamente caros, empezar a hacerlo florecer, a ver de qué manera podía hacer más con menos. Y ese fue un poco el impulso y el concepto detrás de Industria Mínima. Lógicamente eso después fue creciendo, fue desarrollándose desde otro lugar, empecé a participar en ferias editoriales, tuve que empezar también a organizar mi cabeza un poco más estructuralmente en cuanto a colecciones, a qué quería con cada colección, etcétera, etcétera, para que el catálogo también hiciera sentido y que no fuera solamente un hobby o algo que yo quería hacerlo porque a mí me gusta pintar o escribir. Entonces se fue conformando como proyecto editorial más serio y eso me permitió también... Sí. ¿Es un proyecto editorial más serio que no lo haya sido? No, más serio para poder encarar los lugares a donde yo quería acceder, porque el mundo editorial, bueno, un poco lo hablamos de manera informal, que contiene proyectos que vienen de distintos palos, que no necesariamente vienen de la edición o de letras o de artes visuales, sino que empiezan como a confluir en otros lugares, ¿no? que nos une. Entonces por ahí de repente tenemos, no sé, editoriales, habían nombrado a Documenta, que hace libros, que es una cruza entre lo editorial y las artes escénicas. Bibliofilia, ¿no? Libros que por ahí son libros únicos, numerados, con papeles exquisitos, etcétera, etcétera, hechos a pedido, etcétera, etcétera. Y en ese, digamos, universo de un montón de posibilidades, yo lo que hice fue como empezar a encararlo más para mí profesionalmente, ¿no? De manera que yo pudiera como presentar ese proyecto como algo que tenía una entidad como editorial o como proyecto editorial, básicamente por ahí. Buenísimo, te hago dos preguntas en una así. ¿Cómo construís y cómo construirás tu catálogo o cómo pensás ese catálogo justamente en esos cruces? ¿Y cuál es una tirada promedio reforzando esta idea de lo artesanal que lo señala siempre? Sí. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo construís y construirás el catálogo? Bueno, el catálogo se va construyendo un poco, porque parezco muy serio o que realmente lo estoy haciendo en serio, pero hay mucho de intuitivo también, o sea, hay mucho de camino que yo voy siguiendo a tientas y que me interesa también que siga fluyendo de esa manera. Después hay otra parte más organizativa, pero en cuanto a la organización del catálogo me manejo mucho en lo rizomático de lo que voy encontrando, como que de repente hay una autora que me remite a otra autora, que me remite a un texto y a otro texto, entonces todo eso después se va como conformando en una especie de constelación, porque después vos cuando vas viendo a los textos, a las épocas, a las autoras o a las temáticas, los géneros, lo que sea, hay algo que linkea unos con otros. Y que se van conformando de manera así pensada, pero también muchas veces intuitivas, ¿no? De ir leyendo y de ir como encontrándome y dejándome llevar. Y eso me permite también que sea un poco más plástico el catálogo, que yo no tenga que estar como encerrada en que tengo que cumplir con determinadas, porque aparte yo soy la única que está en Industria Mínima, entonces no es que tengo que consultarlo con nadie, sino que voy tomando esas decisiones, con lo bueno y con lo malo de eso. Es muy difícil. ¿Haces todo solo? Sí, sigue siendo Industria Mínima. A veces me peleo con la idea porque lógicamente el crecimiento te lleva a otros lugares,
pero hay algo como del alma de la artesanalidad y del tener como el dominio sobre lo que yo estoy haciendo en todas las etapas que a mí me gusta. Por eso lo tomo también como parte de mi proceso artístico, ¿no? Que vierte en lo editorial, que va hacia ese lado, pero que no deja de ser un proceso artístico. Con la elección de los catálogos y de las colecciones y de lo que sea, pero que sigue siendo así. Y la otra pregunta era... Tirada promedio. La tirada promedio. Yo trabajo a demanda, los libros son numerados, o sea que no es que hago 100, 1000, 50 o 500. Voy trabajando de acuerdo a lo que yo tengo como compromisos en el año de ferias o de pedidos para librerías, etc. Entonces trabajo muy de manera libro a libro. Los voy numerando y sí hay como algo que me va indicando qué libros por ahí tienen más, no sé, más punch. Entonces voy por ahí y hago una tirada más grande para presentarme en determinados lugares o para tener un stock que ya previamente fueron probados en los espacios en donde voy presentándome. Pero no es que tengo una tirada fija, y me gusta que sea así porque también eso permite que algunos vayan como apareciendo o dejando de aparecer, y me da la libertad a mí también de poder trabajar sin una presión extra de que tengo que vender, ¿no?, determinada cantidad de libros porque no sé qué hacer con esas cantidades que produje. Bueno, es interesante porque es una lógica editorial. Es una nueva lógica editorial dentro del mundo editorial, por eso yo insisto en que esto del universo de los editores artesanales está empezando a surgir como algo un poco más, por eso te digo lo de lo profesional, porque estamos dialogando mucho, estamos encontrándonos mucho en tratar de ver qué lógicas nos sirven y qué nuevas formas necesariamente tenemos que ir exactamente, que tenemos que ir creando, porque no es lo mismo la lógica de un libro industrial que la lógica de un libro que se hace uno a uno. Mismo para la distribución, para la venta, para todo, es como una nueva forma de ver también los libros y pensarnos a nosotros como editores de libros que se hacen a mano. Bueno, lo interesante de esto que decís es que tu editorial, junto a otras editoriales del estilo, participan en muchas ferias, no todas, es cierto, en Migra o en alguna de esas, pero, y en la FED también, ¿no? Sí, en la FED sí. Pero lo que me interesa destacar es que están en la Feria del Libro, la Feria Grande, como la llamamos en el ambiente, porque la Feria Grande, la Feria Internacional del Libro, los organizadores aceptaron la dinámica de los stands colectivos, y eso permitió que un montón de editores independientes y artesanales pudieran entrar. Entonces Laura este año me decía que ya hay gente que los busca y sí, el stand es precioso, y tanto es así que para después pasarle la palabra a Jorge, quiero que nos expliques o nos describas esto. Industria Mínima es un laboratorio editorial que piensa y hace libros artesanales. Un laboratorio. Sí. Que piensa y hace. Sí. Desarrollante. Bueno, un laboratorio es un espacio en donde uno libremente va mezclando cosas y viendo qué sale de ahí, ¿no? Y la idea con Industria Mínima un poco tiene que ver con lo experimental, con lo de ir probando, ir midiendo, ir encontrando, dejándose llevar. Por ahí hay materialidades o catálogos que van surgiendo un poco desde lo que tengo, no sé, hay este pequeño objetito, estos que son unos libros mínimos. En realidad estos se definen como unidades mínimas editables, o sea, es el libro mínimo que uno puede editar que contenga sentido en sí mismo, ¿no? Y es el título de un poema, letra por letra. Cada página es una letra y en el pasar de las hojas te devela el título de un poema. Un poco el concepto de esto era
pensar en que podía publicar como objeto mínimo, ¿no? Con sentido de libro, que tuviera la categoría de libro, pero que a la vez fuera con lo mínimo de lo mínimo. Y bueno, a partir de la poesía, que es como la concentración también de lo literario, y dentro de esa síntesis, el título del poema o el primer verso, que contiene muchos sentidos, el poema en sí mismo, pasó a ser la materialidad con nombre de libro. Eso fue surgiendo primero porque tenía unas revistas antiguas de genios de la pintura, qué sé yo, que eran una maravilla, pero que ya estaban como, que no servían para, ¿no? como objeto, porque había muchas páginas que estaban arruinadas. Entonces empecé como a transformar eso en estas piezas. Después de eso surgió que a eso le tenía que poner un estuche. Entonces, ¿qué estuche ponerle? Como que no es que sale todo de una porque yo lo pensé y tengo un cronograma, un Excel en donde voy poniendo las piezas para que encajen, sino que muchas veces necesito ese espacio de laboratorio, de ir probando esto con esto, este texto dentro de este formato, esta autora o este género dentro de esta colección. Y funciona para mí el laboratorio desde ese lugar, de el ensayo y error, de prueba, de ir como probando después en las ferias qué es lo que pasa, qué es lo que, no sé, le interesa al público también, porque muchas veces me sorprende, muchas veces llevo cosas que a mí no sé si me convencen del todo, y cuando voy a las ferias o a los espacios, tienen un recibimiento mucho mayor del que yo me esperaba. Bueno, eso es súper interesante, hablando de la recepción y de la activación que hacen los lectores o los espectadores, los observadores, no sé cómo podemos llamar a quienes consumen, entre comillas, con todo respeto por la palabra. Pensaba también que es algo que acá se ve y un poco como transición hacia lo que le quiero preguntar a Jorge en la materialidad. Yo siempre digo que para mí no hay definiciones de libro que sirvan, es como definir salud, ¿no? Que es lo contrario de la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí, la definición que me armé, que me sirve, es que es la suma de idea, forma y contenido. En el caso de los libros obra, no se pueden separar. O sea, si yo cambio la idea, o cambio la forma, o cambio el contenido, es otra obra, otro libro. Y en el caso de Laura, o de las obras que pasan por las manos de Jorge, la materialidad es súper importante, y lo que me interesa siempre destacar también, que a pesar de que uno lo ve planito, porque por ahí en este caso toca y no tiene volumen, el lenguaje es material. Hay que pensar, Laura trabaja con la poesía, y de hecho acá la convierte en material, porque acá ella hace un sobre, una caja con el poema, después se pueden acercar a ver todo, está escrito acá, pero acá lo convierte, acá sí lo convierte en un objeto, ¿no? Todo libro es un objeto, pero acá lo convierte las letras en tropelados, no sé. Entonces, pensar, reflexionar en la materialidad del lenguaje. Muchas de las obras que tiene Jorge o que han circulado o que colecciona también tienen esa materialidad que las constituyen. Entonces, voy a Jorge, después pueden, si tienen preguntas o toquetear, voy a Jorge, y la pregunta me quedó entre ceja y ceja, porque yo te iba a preguntar cómo es ser coleccionista. Bueno, no, ¿qué es eso de un cierto coleccionismo y cómo ves vos tu actividad, que está muy cercana a la investigación también, y a la recuperación, a lo patrimonial? Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan con o sin micrófono? ¿A esta distancia está bien? Un poquito más cerca. Un poco más cerca. Bueno, dicen que para que uno no aburra a los demás en una charla tiene que hablar de lo que los demás no esperaban. Es decir, voy a hablar de cosas que ustedes no vinieron a escuchar probablemente. Voy a hacer algunas precisiones primero para que se entienda de dónde viene lo que hago y por qué lo hago.
El primer tema es, soy ingeniero, entonces cualquier cosa que haga tiene que tener un orden muy concentrado. Segundo tema, de joven yo intenté pintar y me di cuenta que mi acercamiento al mundo del arte no iba por ese lado, por el bien de mi familia y de todos ustedes que no se han tenido que encontrar con una obra mía colgada en algún lugar, probablemente en casa de amigos míos que la tuvieron que colgar porque se la regalé. Y eso me llevó a pensar en una casa que se vivió siempre, el arte era algo cotidiano. Mi padre, por ejemplo, escribió, dentro de lo que escribió la biografía de Mariette Lidis, porque le parecía interesante la vida de Mariette Lidis y su obra gráfica, no así su pintura. Entonces convivíamos con obras, con amigos que hablaban de literatura, que hablaban de arte, que hablaban de música. Habitualmente en casa sonaba música clásica, entonces había un acercamiento al arte familiar, número uno. Dándome cuenta que mi acercamiento al arte no iba a ser como productor, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y de eso se va a tratar lo que voy a intentar hacer en este momento, que es que ustedes se lleven algo de esta charla de parte mía, es decir, dejarles algo. Y cuando empecé a investigar el arte, dije, bueno, quiero dejar algo no como artista, sino como dentro del mundo del arte. Y una de las primeras cosas que hice fue, hace muchos años, y parcialmente por culpa de Diego Costapauser, acá, hermano de Marcela, hicimos una gran colección de fotografía. En ese momento yo era presidente de un banco, entonces tenía fondos ilimitados siempre que ganara plata ilimitada para mis accionistas, ¿no? Entonces eso nos permitió armar una colección muy importante de fotografía, la colección Rabobank, más de 350 obras, todos fotógrafos argentinos, no necesariamente nacidos en la Argentina, como Greta Stan no nació en Argentina, pero su producción fue en Argentina, y armamos una colección importante. Esa colección terminó siendo donada al Museo Nacional de Bellas Artes, y me pareció que era una forma, con plata de otro, de agregar valor al patrimonio artístico de la Argentina y del Museo Nacional de Bellas Artes. Esa fue una prueba piloto que hice, y de ahí yo en el medio como persona, digamos, como individuo, coleccionaba desordenadamente, coleccionaba lo que me gustaba, era amigo de artistas o iba a remates y fui comprando, hasta que en un momento se me cruzó la obra de Edgardo Antonio Vigo. Edgardo Antonio Vigo fue un artista múltiple, y ahora voy a hablar un poquito de él, que es el que me llevó a las publicaciones de artista. Edgardo Antonio Vigo fue un gran artista platense que fue un iniciador en la Argentina de un montón de cosas. El arte correo, la poesía visual, el libro de artista, en definitiva, revistas, publicaciones de artistas, todo de lo que estamos hablando en la forma más genérica, es decir, no del libro de artista, sino publicaciones de artistas, estampillas, postales, lo que ustedes quieran, en la obra de Vigo está. Voy a hacer ahora
un intermedio. ¿Por qué la obra de Vigo me llegó? Yo soy coleccionista de obra política mayormente, conceptual política en la Argentina. Mis abuelos, uno peronista y el otro antiperonista. Mi abuelo, los dos estuvieron presos, uno por peronista y el otro por antiperonista, en los momentos invertidos, ¿no? Mi abuelo peronista era uno de los fundadores del Banco Central, uno de los primeros empleados del Banco Central, y en el 55, pum, a la bolsa, preso, y después no pudo trabajar por muchísimos años, hasta el 74, donde lo volvieron a reincorporar. Imagínense, 20 años después, al mismo laburo que hacía, el mundo había cambiado, pero bueno, lo reincorporaron. En el medio vendió azulejos, se comió la herencia de mi abuela, todo, un desastre. Papá, hijo único del ingeniero, papá. Mi madre, su padre era de la Acción Católica, también preso cuando prendieron fuego las iglesias. El peronismo fue ahí, qué sé yo, terminó preso. Es decir, estuvo primero preso mi abuelo materno. Y después terminó de secretario de Cultura de la Revolución Libertadora. Es decir, me casé 2 veces. Mi segunda mujer, Catalina Yaván, la dueña de la marca Blue Chip de ropa, capaz algunos de ustedes la conocen. Su padre estuvo desaparecido y mi suegra también estuvo desaparecida. Por suerte reaparecieron. Mi suegro 2 años después, mi suegra al poco tiempo lo largaron porque mi suegro era dueño de un banco que le había comprado los Greiber, y en esa época también mucha emotividad política. Y para terminar, en el año 75 nosotros nos tuvimos que exiliar porque a mi padre lo perseguían los guerrilleros. Entonces, cuando uno ve el trasfondo político que tuvo mi familia, yo me dediqué a coleccionar arte político. Cuando conocí a Vigo, pobre, su hijo desaparecido y muerto, era un pensador político. Para ellos, para Juan Carlos Romero, para Zavala, para la mayoría de estos artistas conceptuales de los años 60, la política tenía mucho peso en su obra. Y por eso me dediqué a estos artistas primero. Pero claro, cuando uno se dedica a un artista, empieza a ver qué es lo que uno le atrae. Bueno, Edgardo Antonio Vigo fue un gran creador de todo lo que hemos hablado, de todo lo que son publicaciones de artistas. Y me llevó a otras publicaciones de artistas. Y me llevó a intentar tener un marco teórico. El marco teórico que tengo es un inglés que se llamaba Dick Higgins, en el año 65-66. Él había nacido en el 38, Higgins. Hace una teoría dentro del grupo Fluxus, que fue un grupo muy importante para el arte. Hace una teoría del arte intermedial, que también lo mencionaste vos, en el sentido de cómo la pintura o la escultura o lo más clásico que nosotros conocemos del arte deja de tener tanto sentido y empiezan a haber más interés por artes que se cruzan. Entonces tenemos el teatro y el arte se cruzan en el happening. La poesía escrita y lo visual se unen en la poesía visual, en la poesía concreta. El libro y la obra de arte se unen en el libro de artista. Quiero decir una pequeña salvedad. Los primeros libros de este mundo fueron de artista, porque
hasta que Gutenberg no inventó la forma de reproducir, los libros eran de artista, eran pintados, iluminados. Es decir, que el libro de artista es el más viejo de todos los libros. Pero bueno, entonces ahí aparece el marco teórico. Y en ese marco teórico empecé a coleccionar. Y aquí puedo terminar la primera parte. No, es una interrupción. Dick Higgins, un artista Fluxus, uno de los fundadores de Fluxus, que era un movimiento de los más importantes junto al arte conceptual que impulsa todo este movimiento de libros de artista, de libros obra, y ese cuadro, creo que él lo hizo en el 75, es el Intermedia Chart, Sí. Y hoy está más vigente que en ese momento. Totalmente. Y lo que es muy interesante es que él, lo que cambiaría serían las proporciones, de dónde se cruzan, porque es como un diagrama de Venn adentro de otro diagrama de Venn, o sea, juega con las intersecciones. Y lo que también quería agregar es que Dick Higgins era artista y editor, y fue más editor que artista. Y cuentan que él pudo ser la editorial Something Else Press con la herencia, y que hizo una editorial divina, y que cuando se le acabó la plata no pudo seguir. Eso nos pasa a todos. Pero fue un gran pensador y también publicaba newsletters, o sea, es un gran marco teórico. Pero él publicaba libros elegantes, digamos, más a lo Laura que a lo Lafargue Bourdieu, como caballos de Troya. Él decía, si queremos que esto lo entienda la gente, tenemos que ser amables, tenemos que lograr que la gente nos mire, nos compre, porque uno de los problemas de los primeros libros era que, como dicen algunos historiadores también, eran muy baratos, estaban en todos lados y nadie los entendía, o sea que tampoco los compraban por más baratos, porque la idea era que fueran, como Vigo también, la idea era que este material además fuera accesible, llegara a la gente, y no los entendía. Y era obvio que no nos iban a entender, entonces él tenía esta idea de entremos fácil y los agarramos cuando están adentro. Y ahora vuelvo a la palabra. La idea... Perdón, acá nos viene un frío terrible. Ay, ¿en serio? Sí, no sé si los demás también. Pido que prendan el aire. Porque Sí, acá entonces. gracias. Como historia del libro está ese libro que no me acuerdo el nombre, del Junco, ¿cómo se llama? Bueno, les recomiendo que lean ese libro, porque ese es el libro base para entender la historia del libro. Y los primeros libros fueron, como dije, libros de artista, y ahora volvemos 500 años atrás, o 1500 años después, volvemos a tener libros de artista. Pero bueno, este grupo Fluxus en la Argentina no tuvo un correlato 100% como lo tuvo en Europa, no hubo una copia, sino que, como todo lo que hacemos acá, lo latinoamericanizamos, por suerte, y varios de los autores que yo colecciono, por decirlo de alguna manera, y ahora voy a explicar por qué no creo que coleccione, pero que yo junto, son artistas muy basados en Fluxus, muy basados primero en el que tal vez sea el artista más influyente de los últimos 100 años, que es Duchamp, donde lo importante es la idea. Y todos estos artistas dijeron, la idea, no necesitamos mármol, no necesitamos óleo, necesitamos papeles, cortar un papel, cortarlo bien, ¿no? Pegar lo que encontramos en la calle. Hay muchísimas formas de generar arte. ¿Y por qué digo que no soy un coleccionista? Porque nuevamente lo que yo hago es una intervención. Lo que yo considero que hago es una intervención.
así como hicimos con Facundo de Zuviría, toda una colección de fotografías cuando nadie le prestaba mucha atención a la fotografía. Hicimos muestras en Buenos Aires Fotos, muestra en el Mamba, muestra en el Museo de Bellas Artes. Hicimos un libro que es bastante referente de la fotografía argentina y después hicimos una donación. Creo que esa intervención es la que tenemos que hacer los que no tenemos ninguna capacidad para generar arte, sino sí para disfrutar arte. Entonces, voy a tomar dos ejemplos de cuáles son las intervenciones. En este momento se está haciendo una muestra de Leandro Katz. Se está armando, ¿no?, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, como en el Museo Nacional de Bellas Artes saben que hay un loco que colecciona desde el primer papelito que Leandro Katz editó, desde el primer librito que Leandro Katz editó muy joven, de poesía, no visual, poesía, y lo editó en Catamarca en su camino al Perú, porque se fue a hacer toda una recorrida de Sudamérica. Bueno, yo tengo todos los libros que él editó, y son los libros de artista. Todos esos son libros de artista. Y yo, sí, y acá el ingeniero, sistemáticamente voy y busco los que faltan en cualquier parte del mundo y los compro siempre y cuando pueda, porque hay cosas que no puedo comprar. Estoy buscando hace años el libro de la Contrabienal del año 71 de los artistas latinoamericanos, no lo puedo conseguir. Pero en el caso de Katz están todos los libros de artista que él hizo, más todos los catálogos de su producción, más algunas ediciones especiales que hizo de obras de arte múltiples, más obras, por supuesto, siempre me gusta tener obras y eso sí lo cuelgo en mi casa. Entonces hay 4 cajas de material de Leandro Katz. Eso se presta y ese material se va a prestar aquí y se puede prestar para cualquier exposición del mundo. Mis hijos, que tengo 7 nada más, a cada uno le va a tocar un papelito. Entonces, como le va a tocar algún papelito, mejor que eso en algún momento se done y que quede todo el conjunto en un lugar. En el caso de Mirta Derbisache, hice todas las publicaciones múltiples que tenía y una institución en Estados Unidos me dijo, te la compro. Como en Argentina ya hay una fundación donde está todo lo de Mirta Derbisache, que fue una gran artista, digamos, visual, pero también de poesía visual, eso dije, bueno, eso sí puede ir a Estados Unidos y que esté en un centro donde se la va a estudiar y probablemente se la va a estudiar mejor que acá. Y así voy al segundo ejemplo. Se hizo una muestra que fue la de la poesía en el CCK, como ahora Palacio de Libertad. Todavía la política nos... la de Guillermo Daguero, ¿cómo se llamaba? ¿Qué cosa es la poesía? ¿Qué cosa es? Entonces necesitaban poesía visual enmarcada. Y bueno, entonces presté un montón de poesía visual de varios de los artistas que están ahí. Y entonces, en la medida que a uno conocen y saben que uno colecciona eso, y acá sí, digo, soy un coleccionista, la obra empieza a circular. Pero ¿qué es lo más importante? No que la obra circule, sino que circule el artista. La Argentina tuvo artistas conceptuales impresionantes en los años 70, muchos ligados al CAIC, muchos... Glucksberg fue un gran promotor. Glucksberg fue un gran promotor de lo que vendría a ser Fluxus en Argentina. Y esos artistas han quedado desconocidos. Bueno, mi intervención es volver a lograr que esos artistas los reconozcan. Y ahora voy
a los libros de artista y las publicaciones de artista. Casi todos estos artistas le dedicaron mucho tiempo al libro de artista, a las publicaciones de artista, a las revistas de artistas, porque tenían también, imaginen, años 60, tenían esa idea de que el arte tenía que ser cualquier arte. Todo el mundo tenía derecho a tener acceso al arte, pongámoslo así. Por eso Berni empieza y hace un montón de grabados, porque él quería que el arte entrara a la casa de la gente. Pero no solo eso, también hacían, en las plazas enseñaban a hacer grabados, enseñaban la técnica del grabado, hacían obras baratas para que la gente pudiera tenerlas, pero no en desmedro de la calidad de la obra, barata en el sentido porque ellos mismos querían venderlas baratas. Había una idea, una concepción social también muy importante de los artistas de la época. El libro de artista, en el caso de Katz, puede tener 500 ejemplares, es decir, es un libro que va a ser accesible en el futuro. También Katz tiene publicaciones que son 10 nada más, y tiene algunas publicaciones que es una nada más, libro de artista, que no los vende. Que él considera que se lo va a quedar. Entonces, ¿por qué digo a veces que no soy un coleccionista? Porque yo creo que me tocó, en lugar de intervenir en el, no quiero decir el mercado del arte, en el sistema del arte, me tocó intervenir en conseguir armar las mejores colecciones posibles de estos artistas y que el día de mañana tengan destino de un museo o tengan destino de una institución que pueda estudiarlos. Y lleva mucho tiempo, pero también cuando uno tiene todo lo que ha editado, vuelvo a Leandro Katz, porque si no podría hablar de Vigo toda la noche. Todo lo que editó Leandro Katz, y uno lo ve, lo lee, comprende, también ese artista se humaniza en uno lo comprende mejor, entiende mucho mejor qué quiso decir, y de alguna forma, si uno puede ir comprendiendo los autores de la época, los artistas de la época, yo creo que es un conocimiento invalorable para uno como individuo. Es decir, también yo gano muchísimo en comprender y en entender qué fluxus y por qué y qué está ocurriendo, y entonces cuando veo un video arte y voy con mis hijos, me dicen eso es una mierda, y yo les digo no, mira, esto tiene estas razones y las puedo entender. Entonces también es para mí el mayor placer, creo que para todos nosotros, es aprender. Por eso están ustedes acá escuchando hoy, y eso es lo que saco. No hay un rédito económico en esto. Es muy difícil que alguien venga y diga te compro todo lo de Leandro Katz, y no tendría sentido. Pero es el placer de ir juntando las figuritas del mundial, y cuando tenés las tenés todas, decir bueno, esto sirve para un museo. Con esto termino. Quiero hacer una pregunta, que me parece que sos la persona indicada. Yo tuve el privilegio de ver las cajas donde hay muchos de los objetos de tu colección. Y a veces la gente, yo trato de diferenciar colección de archivo, porque un archivo incluye, como el archivo de Romero, incluye las revistas muy interesantes que compraba, pero ese archivo está completo y dice, voy a investigar Romero, mira, leía muy interesante, las usaba para recortar. En tu colección, en esas cajas, hay cosas que son por ahí más características del archivo, porque vos estás también preocupado, y me consta, porque te he mandado cosas. Acá salió un artículo sobre, y te lo mando, lo encuentro por ahí por casualidad. La pregunta es, el documento como obra, o la obra como documento, porque por ahí tenés
o Diario de Poesía mismo, que tiene ilustraciones, ilustra artículos con obras de Mirta, pero a mí me parece muy interesante ese área dentro de las publicaciones de artista de la relación entre obra y documento, justamente por el arte conceptual, las instrucciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿forma parte de tus intereses? ¿Cómo lo ves vos? Es una excelente pregunta y la verdad que tendría que haber sido más claro sobre este punto. Para mí, hace unos días llamo a un amigo mío y le digo, che, tengo esta obra de Sergio Delof, y él me dice, eso no es una obra, eso es material de archivo. Digo, pero es un collage, está firmado, qué sé yo, para mí es una obra. Yo tengo un archivo, pero para mí cada pieza de ese archivo es una obra. Porque, por ejemplo, en un catálogo de Vigo, uno lo abre y adentro hay obras. Es más, se sacan obras. Vigo casi nunca hacía un archivo sin que... un catálogo sin que hubiera algo de él impreso. Una silografía, una estampilla pegada. Es decir, cuando uno entra en el arte conceptual, es muy difícil distinguir obra de material de archivo. Yo no hago esa distinción en mi colección y para mí es tan válido una escultura, un grabado o una estampilla. Por supuesto que cuando uno piensa en los valores económicos de las cosas, que es lo que desgraciadamente mueve el mercado del arte, no tienen el mismo valor. Pero desde el punto de vista de que ahí estuvo metido el artista con una intencionalidad, con una idea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, vos lo has visto, al archivo de Vigo, por ejemplo, yo colecciono todos los catálogos de todas las exposiciones que hizo y me vuelvo loco para conseguirlos. Pero para mí cada catálogo puede ser una pieza de archivo, pero yo lo tomo como obra, porque si ahí hay algo de él siempre lograba que se identificara. Por supuesto, hay catálogos donde hay 500 artistas y el nombre de Vigo está puesto así, para mí también es obra, discúlpenme, yo lo trato como una obra, pero sé que no lo es. Es de la misma manera que Ulises Carrión, uno de los padres latinoamericanos del libro de artista, consideraba obra su archivo de libros de artista. Para él, como su gran obra, era ese archivo físico de libros. O sea, en este campo, en lo conceptual de las publicaciones de artista, el concepto de obra realmente se expande. Entonces Ulises, así como hay gente que puede considerar a su colección de Roger Collin, que hace una biblioteca itinerante, la BIPA, la Biblioteca Popular Ambulante, considera que cada uno de sus libros constituyen una colección, que además se ve en Laura también, los libros como una cuestión editorial básica, es que se organizan en colecciones. Acá queda clarísimo. Digo, tomándolo como lo que dice, ¿no? de que puede llegar a ser obra o que él considera que es obra determinados objetos de archivo, pensé en las revistas muy interesantes y digo, hay una intervención del artista de elegir ese tipo de revista y no otra. Entonces ya desde el momento en que hay una idea o algo preconcebido, en que el artista está interviniendo sobre esos objetos, ya esos objetos se cargan con ese sentido de obra, ¿no? De que forman parte de algo que él de alguna manera creó, organizó, pensó, editó, lo que sea, ¿no? Sí. Y que bueno, que archivó, que guardó, que hablan también de cómo la pensaba. Y en ese sentido, bueno, por eso a mí me interesa cada vez más y lo disfruto un montón, la efímera. O lo que se llama también objetos colaterales a las muestras, donde el artista interviene con su propia obra en su propia muestra. Entonces, ahí se cae el aparato crítico, digamos, y el artista documenta la obra con una obra.
Eso tiene sus variantes, es un tema que a mí me súper interesa, muy escueto en algún sentido, seguramente Vigo tiene de eso, pero es el artista hablando de manera artística sobre su obra, no el crítico o la crítica o la curadora. Entonces ahí pasan un montón de cosas y se revalorizan, y hay un montón y se está poniendo de moda, debería decir de alguna forma, pero amplía también muchísimo el campo. Marcela, ¿quieres hacer alguna pregunta? Me gustaría que acá hay como dos tipos de libros. Este ya es como más editado e industrial de alguna manera, ¿no? Sí, que está hecho 100% a mano, o sea, industrial, y creo que lo único que tiene de industrial es la impresión, pero que es en mi propio Está taller. cosido a mano, Todo. todo. Sí. ¿Y de estos cuántas ediciones? ¿Cuántos ejemplares? Ejemplares. No sé, a ver, ponele. Ahí está el número. Miren que tiene stickers, que tiene para jugar. Porque está, no, acá. Sí, esta pizza. Acá. Claro. No, este es de los primeros, este es 58. Pero ponele de Lola, como Lola no es tan conocida, es una poeta hermosa de principios del siglo XX, nacida en Irlanda, que vivió en Australia y luego se escapó hacia Estados Unidos, primero a San Francisco y luego a Nueva York, donde conoció a todo el círculo de intelectuales modernistas de Nueva York y junto a William Carlos Williams fundó una revista de poesía. Tuvo su momento de gloria y después cayó un poco en el olvido, porque si bien ella era contemporánea, no sé, de Marianne Moore también, como que son poetas que quedaron en la historia y ella pasó un poquitito de costado y es bellísima, o sea, tiene una sensibilidad y una forma. Ella era pintora, porque ella cuando se escapó a San Francisco fue a formarse como pintora, entonces su poesía es absolutamente visual en el texto, o sea que vos la lees y te imaginás esos paisajes y esos bichitos y todos los granitos de arena que ella describe, y es de una hermosura sublime. Estos libros, respondiendo a tu pregunta, si no me voy por las ramas, porque aparte me enamoro de todas estas autoras y empiezo a hablar de ellas y no paro. Parecen industriales porque un poco la idea cuando nació esta colección que se llama Capricho y Resistencia, la idea era que fueran ediciones expandidas, y me encantó que en Colombia se utilizara el término para los libros de ediciones independientes. Son ediciones expandidas porque trabajo con los textos originales de las autoras, que a veces son muy breves, como el caso de Alfonsina, que es una columna de un diario de la época, y a eso le voy sumando, en este caso, un ensayo visual que tiene forma de álbum de figuritas, que son todas publicidades del siglo XX, que dialogan con el texto de Alfonsina, que es como una crítica muy ácida, muy irónica, muy al estilo Alfonsina, de los mandatos sociales para con las mujeres. Entonces, por eso la niña inútil, que es la chica que quiere cumplir todos los mandatos. Y además tiene un ensayo de Tania Diz, que es una académica que se especializa en poetas latinoamericanas. Entonces quería que el libro tuviera un formato de libro con lomo, que vos lo pongas en la biblioteca y lo vayas a buscar y lo encuentres. A la vez, después, lo que pasa es que aparecen otros formatos que ya empiezan como a desvirtuar un poco esta idea de lo que es el libro. Con este, por ejemplo, que es, cuando me preguntan qué es, yo no sé, porque puede ser libro, obra, puede ser fanzine, puede ser, no sé, una cosa. Yo le digo que es una cosa. Es una cosa, claro, es una cosa poética. Es una cosa poética porque a la vez tiene como esa intención performática, ¿no? De que el lector tiene que hacer el esfuerzo por encontrar y descubrir qué corno es este librito que está recortado con formas que, son letras, y me están diciendo algo, pero todo eso es un proceso que en las ferias es hermoso verlo porque vos lo estás viendo ahí a la gente que se para, se detiene y se queda mirando o te pregunta o no, y la vez que da vuelta el cosito y lo abre y lo cierra y me preguntan qué es y yo le digo no sé.
Después, bueno, estos son objetitos visuales que son un homenaje a Munari y sus libros ilegibles. Él trabajaba, bueno, con forma y color como lenguaje, defendiendo esa forma también de lectura, sobre todo para los niños que todavía no habían aprendido a leer. Bueno, él era un pedagogo maravilloso, además de un artista maravilloso. Y bueno, y este es como un humilde homenaje que lo hice con lo que me iban quedando de las piezas de las tapas de los libros más grandes, y que de repente descubrí que se podía también como encontrar una pequeña obrita que saliera 2 mangos y que se la llevaran para intervenirla, para hacer una tarjeta de regalo de cumpleaños o para mirarla nada más. Entonces, para mí, esas formas de pensar el libro o algo que puede ser leído, no solamente desde el texto, sino también desde el movimiento que uno hace, o desde la visualidad, o de la forma y el color como lenguaje, me interesa también incluirlo dentro de lo editorial, dentro de lo que puede ser el libro. Pero respondiendo a tu pregunta, eso es 100% a mano, y es lo que a mí más me gusta hacer. Meterme en el taller, cortar los papelitos, por eso lo del laboratorio también, cortar los papelitos, ver qué color es el que tiene que tener Salvadora, ¿no? ¿Y por qué es rojo? Porque, bueno, Salvadora era pura pasión, entonces había algo de fuego interno que ella tenía y que se manifiesta en el texto, en la obra de teatro que está publicada, pero también en la tapa y en la foto de la novia llorando, porque, bueno, está diciendo algo también. Cada libro es un tema. Sí. Bueno, me parece que una buena síntesis es esto de lo editorial o las publicaciones que en el fondo se incluyen mutuamente, ¿no? Y además yo siempre digo que no es lo mismo publicar que editar, si bien están relacionadas. Publicar es hacer público, algo que a Vigo le salía súper bien, porque además dejaba rastros, huellas, ¿no? De ser un empleado de los tribunales a La Plata a ser un artista, doble vida. Triple, sí, hasta donde sabemos. Sí, sí. Pero publicar, a mí me gusta usar esta diferencia entre publicar y editar. Publicar como hacer público. Por lo tanto, la poesía sonora o la performance o las activaciones son una manera de publicar y de hacer público. Y la edición o el editar como una práctica que implica tomar decisiones de catálogo, trabajar sobre los textos, un circuito, gente que trabaja, diseñadores, correctores, que no es en este caso, traductores. Entonces, bueno, yo hablo mucho de esto, de las prácticas editoriales en el campo de las artes, y esta diferencia entre publicar y editar, que me facilita mucho describir o trabajar sobre temas que me encantan, como lo performático, como el teatro, como el cine, porque también hay cine de artistas, libros cine de artistas. Jorge Laferla es alguien que habla sobre eso. La relación con la palabra, es muy rizomático y es infinito, porque si hablamos de publicaciones, claro, hablamos de publicaciones, si hablamos de artes, las cruzamos y derivan en muchos artistas que, por otro lado, hicieron alguna publicación de artista, pero hay una, pero que esa obra es fundamental, y otros que hicieron 400. Mi Vigo es Dieter Roth, que no puedo coleccionar, sí, lamentablemente, pero sí colecciono libros y lo persigo, está re muerto, pero siempre que sé que hay un lugar a donde puedo ir a ver cosas, y lo leo y lo estudio, porque es un artista, era un genio también, a quien el arte contemporáneo le debe un montón sin saberlo. Era alemán. Es mi karma, porque además escribía mucho y en alemán, y con errores de ortografía a propósito para desafiar el lenguaje, y ahí dije, no en esta vida. Así que, bueno, yo... Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta... Una pregunta, después tenemos para brindar ahí. ¿Alguna pregunta para alguno de los integrantes de la mesa? Rompo el hielo, ya que estamos. Sí. Laura, cuando vos hablabas hoy de lo bueno y lo malo de trabajar sola con industria mínima,
decime qué es lo malo. ¿Yo dije eso? Sí. Ah, sí, ahora Sí. recuerdo, sí, que nos miramos como así. Bueno, es verdad. Lo malo de trabajar sola es que por ahí estás tomando decisiones que no son las mejores para ese proyecto o para ese libro. Y no tenés con quién, porque si bien yo a veces comparto con gente cercana, gente que está en el mundillo o colegas mismos con quienes trabajamos y que tengo mucha confianza, hay como un ida y vuelta. Las decisiones en general las tomo yo y siempre tomar decisiones sola te pone en un lugar un poco peligroso, ¿no? De pifiarla mucho. Por eso digo que a mí que me gusta también trabajar con la intuición o con la cosa más baja, ¿no? Como de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué me dice alguna parte de mí, que no es mi cabecita, sobre esto, ¿no? Que a veces es el ojo, que a veces es el oído, que entonces voy como un poco trabajando, por eso repito esto de a ciegas, como de dejarme llevar por otras partes que no sean el razonamiento puro y duro de lo que tengo que, hacia donde tengo que ir. Me equivoco mucho también, a veces voy para atrás y a veces voy completando cosas. Yo les contaba no sé a quién que estos objetitos fueron saliendo de apartes, o sea que les iba encontrando el estuche, el formato, el tamaño, que fuera la caja de un tamaño y el objeto de otro tamaño. Todas preguntas que yo me hago y que me las hago a mí misma. Entonces voy tanteando y voy viendo cómo va. Por eso digo que mis procedimientos a veces son más de las artes visuales que de lo editorial, porque lo editorial después va como, es como el jefecito que me va como mandando, ¿no? Bueno, esto exactamente. Pero después todo lo otro es más la intuición y el ojo y eso, y los sentidos básicamente. Pero sí, no, cuando estoy así como muy en tomas de decisiones o poner el cuerpo de ir a ferias, si es una feria, a la semana siguiente otra feria, a la semana siguiente otra feria, y no tengo a quién delegarle y decirle ahora te toca a vos. Entonces ahí es donde digo, bueno, esto no está tan bueno de estar trabajando yo sola. Pero por otro lado me gusta mucho trabajar sola en mi casa, poniéndome música, tengo el taller en casa, entonces me armo toda la ceremonia, las luces, tengo la parte de húmeda donde hago la serigrafía, tengo la parte seca donde armo los cuadernillos, cosos. Entonces tengo como, claro, tengo todo mi circuito armado que es mío y yo sé que pongo esto acá. Y que no es que viene alguien y me dice, che, ¿esto acá te parece ponerlo? Entonces eso me gusta porque, nada, es como, bueno, decido yo. Pero sí, tiene algunas cosas así del día a día que no están tan buenas cuando lo haces. Si se quieren acercar para allí. Sí. Los libros los pueden ver ahí, los pueden Que si consultar. responde tu pregunta. Por supuesto que Pueden acercarse también a tomar una copita. Bueno, les agradezco, gracias Natalia, Laura, disfruten de estas maravillas que Se pueden toquetear, se pueden abrir, se pueden desplegar. las pueden llevar, están a la venta. Son más rústicas de lo que parece, así que se pueden tocar. Si querés hacerlo. No. Son como todo lo contrario. Yo hago arte y nunca pude ser ingeniera. Para que ellos, claro. No, y aparte porque si alguien que escribiría, que le encanta No, bueno, mi padre era ingeniero y vivía sobre arte. Sí.